¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes para ustedes, para toda la audiencia. Estamos en Termas de Río Hondo, estamos en tierras santiagueñas. Aquí, como decían ustedes, por segunda vez en la historia el turismo pista se presenta en este hermoso trazado, tal vez uno de los dos trazados más lindos y los mejores de la República Argentina, y hoy se ha producido la primera actividad en pista ya oficial de la categoría, pensando en lo que va a ser esta sexta fecha. El más rápido fue Ezequiel Bastida en la clase 3, realmente pulverizó los relojes. Salió una sola vuelta y sacudió la estantería, se quedó con lo mejor, y la verdad me parece que empieza a abrir una gran expectativa pensando en lo que va a pasar mañana con la segunda tanda de clasificación luego de los entrenamientos, y a ver quién lo puede bajar a partir de las series que se van a disputar sobre la tarde del día sábado. ¿Qué tal, Paulino? Buenas tardes. Bueno, recién hablaba de Ezequiel Bastidas, ¿no? Con el auto de J2 Touring Car, la estructura bahiense con el chasis de Toto Esteban y lo que es la motorización de Lomáscolo, Balaciani y Castellano. Un buen arranque de viernes para el piloto de Paraná, que viene de tener una fecha complicada, un paso complicado por La Pampa, teniendo en cuenta lo que es su posición en el campeonato y también un poco las expectativas, ¿no? El objetivo planteado por el equipo. Marca las claras la intención de recuperación aquí en Termas de Río Hondo, pole position que además le permite ser récord del circuito, récord del escenario. Sí, totalmente. Tal vez es un poco lo que siempre se habla del automovilismo, ¿no? Las revanchas que uno tiene después de algún mal paso, de algún error, de alguna equivocación, siempre te aparece la revancha allá en el horizonte. Y da la sensación, por lo que ha mostrado no solo en el entrenamiento, sino también en esta primera tanda de clasificación, que el equipo ha encontrado un buen camino, un buen rumbo. ¿Por qué? Porque esta fue la primera jornada. O sea, todavía hay que analizar lo que pudo dejar esta jornada en cuanto a la posibilidad de desarrollo. Por eso todavía falta mucho camino por recorrer, y me da la sensación a mí, entiendo que todavía queda mucho por mejorar. Pero vamos a hacer una cosa. Ezequiel, vení un segundito. Hicimos un análisis de lo sucedido en el día de hoy, y yo decía que hay mucho por mejorar todavía. Hay mucho por mejorar en ese gran auto que demostraste hoy. Bueno, buenas tardes. No sé si mucho, un poquito siempre hay. Así que nada, me faltó redondear un poquito, por ahí no fue del todo prolijo la vuelta. Pero bueno, siempre hay un poquito para mejorar, y esperemos que mañana no sea la excepción. El que pega primero pega dos veces, y hoy pegaste fuerte. Sí, estuvimos muy bien en los entrenamientos, en clasificación, y bueno, ojalá que mañana lo podamos mantener y todo el fin de semana. Si hay que mejorar algo en el auto, ¿en qué sector del circuito hay que mejorar? No, el auto va bárbaro, me faltó redondear a mí un poquito y prolijarme. Pero creo que el auto va muy bien, así que nada, hay que seguir trabajando. Gracias. Gracias. Allí estaba, tiene compromiso con la televisión, pero accedió a un par de preguntas con nosotros, como para que ya empecemos a entender cuál es la posición del equipo y del auto pensando en mañana. Sin lugar a dudas el auto funciona muy bien, tal vez le falta ese poquito a él como para bajar algunas décimas más, pero hoy fue realmente impresionante el trabajo del equipo y de Ezequiel a bordo de ese auto. Paulino, vos recién mencionabas un poco acerca del circuito, ¿no? Que cambia totalmente en cuanto a dimensiones, en cuanto, también a referencias, ¿no? De frenado, es totalmente distinto, un circuito internacional. ¿Cómo se fue adaptando en esta segunda visita hasta el momento de la categoría las distintas clases? Mira, la adaptación me parece que todavía está en proceso, la adaptación me parece que todavía está en desarrollo, porque es un circuito de características muy particulares y muy diferentes entre una clase y la otra. Tal vez lo que sucede en la clase 2 y en la clase 3 no hay tanta diferencia por las características de los autos y por las dimensiones del auto. Sí hay una gran diferencia en cuanto a la clase 1, los Fiat 1, que son otra dimensión, otro nivel de autos, otras características que hacen que todavía no le encuentren la vuelta. ¿Por qué? Porque es un circuito ancho donde podés elegir varios radios de giro, pero también eso te posibilita a vos cometer algún error, algún exceso que sea aprovechado por quien viene atrás tuyo o a la par, o tal vez inclusive el que viene adelante para marcar una diferencia. Por eso creo yo que hoy la adaptación de la categoría, que viene siendo muy buena sin lugar a dudas, porque correr en este circuito creo que ilusiona a cualquier piloto, pero me parece que todavía está en proceso. Y en ese proceso me parece que todavía hay mucho tiempo para limar y para bajar en cualquiera de las tres clases.
Bueno, hablando de eso, Paulino, creo que justamente por las dimensiones del trazado, por las características del circuito, es una variante que lleva, o que al menos abre la puerta a cometer muchos errores, ¿no? Digo, es un circuito que propone un poco eso, digo, el hecho de su anchura, el hecho de su extensión, de los frenajes exigentes, y es un poco lo que uno puede apreciar, ya se vio el año pasado y también se puede apreciar, al menos en el arranque de este año. Digo esto porque ya empiezo a palpitar un poco lo que van a ser las series del día de mañana, ¿no? Donde más allá del condimento que siempre entrega el pista, un circuito de esta característica no solamente va a permitir un abanico de sobrepasos, sino también una cuestión no menor que tiene que ver con las equivocaciones, con los errores y en la alternativa constante del cambio de clasificador. Mira, yo a eso coincido plenamente con vos, A eso le sumaría que este es un circuito con varias curvas de diferentes características, una entre una y otra, ¿sí? No tenés curvas similares que de golpe puedan permitir al piloto un acostumbramiento. Son curvas totalmente distintas una de otra. La primera curva, muy cerrada, por cierto, muy lenta. Después salís a una curva y contracurva. Y la de larga recta, un frenaje muy brusco. Curva ciega para la izquierda y la derecha en subida. O sea, hay muchas características que hay que considerar. Y eso, sumado a lo que vos decías, lo ancho del circuito, la posibilidad de cometer errores, las características del trazado que invitan al piloto a ir un poquito más allá. Y si no entendés cuál es el poquito más allá, seguramente se te va a hacer complicado y es muy posible que cometas algún error. Entonces, y como decía yo al principio, cometer un error que o le permite al de adelante marcar una distancia, o le permite al que tenés cerca acercarte y sobrepaso, o permite que el resto del que viene atrás se puedan acercar mucho, y cuando se te acercan es muy difícil volver a hacer una diferencia. Lo que sí es cierto, se puede apreciar hoy, Paulino, que por ejemplo, en el caso del propio Bastidas, y también en lo que ha sido la actividad de la clase 2, al menos lo que se pudo ver, ¿no? Digo, que no es menor, muchos intentaron concretar la vuelta rápida en soledad, ¿no? De manera solitaria. El propio Tato Bosio en lo que fue la clase 2 también con algún intento, digo, y fue efectivo. Porque en esto de la clasificación también el hecho de a veces tirar juntos cuando no se logran entender bien, parecen ser friccionadas, complicadas, encontrar lugares incluso de superación. Aquellos que lo intentaron de manera solitaria, que intentaron por motus propio, también fue efectiva la vuelta. ¿Vos sabés que la gran duda me parece en líneas generales que tienen los pilotos? ¿Sirve la succión o no? ¿Sirve? Sí, obvio, siempre va a servir. En circuito, en autos que no se destacan justamente por sus cuestiones aerodinámicas, pero siempre sirve una succión. El tema es, ¿cómo lo haces? ¿Cuándo lo haces? ¿En qué momento lo haces? ¿Entendés? Entonces, es muy difícil, más con la cantidad de autos que hay, y más con las características de este trazado. Algunos me dirán, bueno, sí, pero la succión lo podés hacer en la recta larga que quieres. Sí, que te podés bajar 2 o 3 décimas, tal vez un poquito más. Sí, que ya es mucho, pero tenés que hacerla casi perfecta, porque después viene un frenaje muy violento y una curva a la derecha muy lenta. Entonces, por eso digo, es ir al cero de la navaja y si te sale bárbaro. Te puede salir mal, ¿me entendés? Y perdés mucho, porque después no te recuperás. Pero bueno, son las características de este trazado y las ganas que le puedan poner como para que se pueda cerrar una buena vuelta en función justamente de la succión. Paulino, bueno, a ver, una segunda mitad de año que arranca para el turismo pista de una manera fantástica, visitando el circuito quizás más lindo, el más importante, el más pintoresco del automovilismo nacional, como es el de Termas de Río Hondo, y eso creo, no solamente la categoría, sino aquellos que integran la categoría lo viven de una manera muy particular. Pero también hay muchos que ya están con la mirada puesta en esta segunda parte del año que va a ser fantástica, que además tiene un condimento extra como es la carrera con pilotos invitados, donde también ya se empiezan a ver algunas cositas, algunas particularidades que va a tener esta cita. Vos sabés que, a ver, yo digo que empezamos a transitar la parte más importante del trazado. Yo digo que empezamos a transitar la parte más complicada dije del trazado, no, quise decir la temporada, perdón. ¿Por qué? Porque a partir de ahora pasan las fechas. Y cada error que se comete tiene menos margen de recuperación. Ya no te podés recuperar tan rápido, ¿me entendés? Entonces, cada error que se cometa se va a pagar caro. O vas a tener muy pocas chances de poder recuperarte. Eso es por un lado. Y por el otro, lo que decías vos recién,
empezamos a vivir momentos importantes. ¿Por qué? Porque el final del campeonato en la Barría va a ser la definición del torneo. Porque en La Plata tenemos la carrera de 2 pilotos y atentos, porque para esa fecha vamos a tener como mínimo 300 pilotos. Y te lo digo de manera literal. Hoy tenemos 138, 140 autos aquí en Termas de Río Hondo. Y estimamos que para La Plata vamos a tener 150 pilotos titulares con sus invitados. 300 pilotos que van a estar disponibles para girar en La Plata en las 3 categorías. Con lo cual, realmente estamos empezando a vivir momentos muy intensos dentro de la categoría, porque se vienen situaciones y fechas importantes para la definición del campeonato y para la historia de la categoría. Bueno, Paulino, la última de mi parte, porque bueno, con respecto a los invitados, yo te podría agregar ahí algún nombre que seguramente puede llegar a integrar esa lista que vos vas haciendo en un cuadernito, porque me dijeron que andás con un anotador y una viroma bajo el brazo ya empezando a conformar parejas. No sé si es así o no. Mirá, ya hay algunos pilotos que empezaron a tirar algunos nombres, ¿sí? Algún Finetti sonó, algún Nico Posco sonó, déjame que estoy pensando, algún Maldinelli sonó, ¿sí? Y después son varios. Bueno, pero déjame que me guarde un poquito la sorpresa también. Bueno, yo te acerco dos. Yo te acerco un Juan Pipkin y te acerco un Leandro Balaciani. Bueno, viste, ahí está, y seguimos sumando, y si seguimos escarbando vamos a seguir encontrando más nombres de mucho peso dentro del automovilismo como los que nombraron ustedes, así que por eso digo, ya una aproximación hicimos. Imagínate si te tengo que confirmar el resto, pero van a haber varias sorpresas sin lugar a dudas. Paulino, agradecerte por estos minutos, este contacto y bueno, a disfrutar de este gran fin de semana del turismo pista en Termas de Río Hondo, que seguramente será fantástico en cuanto a espectáculos sin lugar a dudas. Un abrazo grande y buena jornada y buen fin de semana. Chicos, nosotros somos los agradecidos en nombre de la categoría que ustedes estén presentes con nosotros, que se interioricen por lo que hacemos con el turismo pista y que estén presentes y nos den este espacio para contarle a toda la audiencia de su zona lo que sucede hoy en Termas de Río Hondo y lo que se viene para el resto de la temporada. Así que muchísimas gracias y al pendiente. Cuando lo necesiten aquí estaremos.